Va a continuar la presentación el doctor Carlos Medán, docente de UNPREF, médico cirujano y docente de UNPAS. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre... Si subimos un poco el volumen para que se escuchara mejor, ¿te parece? Sí, lo voy a dejar tapado. Bueno, recién bien les hablaba un poco sobre el porqué del oxígeno. ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Sabemos que el oxígeno es algo vital. Las células sin oxígeno no producen energía, y si no hay energía, las células se mueren. Uno de los graves problemas que tenemos es que el oxígeno está bastante afuera del organismo, y nosotros tenemos que repartirlo en todas las células. Inclusive, nosotros no respiramos oxígeno, sino que respiramos aire. Y dentro del aire hay solamente un 21% de oxígeno. ¿Cuál va a ser el objetivo que tenemos que lograr con nuestro aparato respiratorio? El objetivo del aparato respiratorio es nada más ni nada menos que acercar el oxígeno contenido en el aire al glóbulo rojo. ¿Sí? Una vez que nosotros logramos esto, se complementa con otro aparato, que es el aparato circulatorio, quien va a llevar esos glóbulos rojos hacia el resto de la estructura del organismo para aportar el oxígeno y retirar el dióxido de carbono a las células. Este aparato respiratorio, entonces, va a formar una pequeña parte de todo lo que es la oxigenación. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 etapas en esta oxigenación celular. Una primera etapa en la cual llamamos ventilación pulmonar, que es lo que nosotros vemos entrar y salir el aire a través de nuestra vía aérea. Una segunda etapa es lo que llamamos respiración externa o hematosis, que es el intercambio gaseoso alvéolo capilar. Y una tercera etapa es la respiración interna o tisular, que es en donde el glóbulo rojo entrega el oxígeno a la célula y retira el CO2. Este aparato respiratorio va a constar de varias partes. Una primera parte va a ser una serie de conductos que van a transportar el aire hacia el interior de los alvéolos, a eso lo llamamos vía aérea. Después tenemos el pulmón y las pleuras, que va a ser donde se va a producir la hematosis y el mecanismo que recién un poco explicaba Miguel, de intercambio gaseoso, en el cual también van a intervenir la caja torácica y el diafragma. Yo les voy a mostrar imágenes anatómicas que considero interesantes, para que ustedes puedan interpretar un poco cómo está formada nuestra anatomía. El aire ingresa por las narinas, las narinas que forman parte del pabellón nasal, de la nariz, ¿sí? Que tiene una parte central que se llama columela, que lo divide en 2 partes, una derecha y otra izquierda. Esta nariz está constituida por hueso y por cartílago. Tenemos un hueso a este nivel, que son los huesos propios de la nariz, y cartílagos como el cartílago alar, el cartílago lateral, ¿sí? Que le van a dar esa estructura que tiene móvil nuestra nariz. Una vez que el aire ingresa a través de las narinas, vamos a una serie de cavidades que están dentro de la cara ósea, que se llaman fosas nasales. Estas fosas nasales, ustedes pueden ver, tienen muchas irregularidades, fundamentalmente a nivel de lo que es la pared lateral. En la pared interna tenemos un tabique que va a separar una fosa nasal derecha de la izquierda. Por esa pared lateral tiene esas irregularidades que se llaman cornetes, cuya función principal es que cuando el aire ingresa a las fosas nasales, interactúe con la mucosa de esos cornetes, que van a hacer que ese aire se caliente, se humidifique, y como el epitelio es un epitelio con cilio, pelos, se filtre el polvo que normalmente nosotros vemos en el ambiente. Estas fosas nasales se van a comunicar lateralmente con una serie de cavidades que se llaman cavidades paranasales o senos paranasales. Están dentro de huesos como, por ejemplo, el maxilar superior, el frontal, el etmoides, el esfenoides.
cuya función principal va a ser actuar como caja de resonancia de la voz. Nosotros tenemos una voz muy distinta cuando tenemos lleno de moco, todos estos senos cuando uno está resfriado, ¿no? Entonces, estas cajas de resonancia realmente nos aportan un tipo de voz diferente. Aquí tenemos una foto anatómica donde vemos esos cornetes, el superior y el medio pertenecen a un hueso que se llama etmoides, el inferior es un hueso independiente que se llama cornete inferior. ¿Sí? El tabique de separación entre una fosa nasal y la otra es un tabique osteocartilaginoso. Así vamos a tener la lámina perpendicular del etmoides, un hueso impar que se llama bona, y hacia adelante el cartílago del tabique. El aire dijimos que ingresaba a las fosas nasales a través de las narinas y va a emerger a través de lo que se llama las coanas. ¿Y hacia dónde va a emerger? Va a emerger hacia la faringe. Otro detalle importante es que estas fosas nasales están ricamente irrigadas, les llega mucha sangre, ¿sí? Esa sangre le llega a través de una arteria que se llama meningia media, meningia menor, que ingresa desde la parte posterior. Esto es un detalle anatómico importante. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les sangró la nariz? Es una cosa bastante frecuente. Finalmente, con un taponcito de algodón logramos cohibir la hemorragia. Pero si lo que nos sangra es la parte posterior de esta fosa nasal, les puedo asegurar que con un taponcito de la nariz no lo van a cumplir. Ese sangrado nasal que se llama epistaxis ya se convierte en algo bastante malo. También dentro de esta fosa nasal vamos a tener el nervio olfatorio, el primer par craneal, ¿sí? En el techo de las fosas nasales va a estar el bulbo olfatorio a través del cual vamos a recibir los estímulos de las partículas sonoras. Desde las coanas pasamos a lo que es la rinofaringe. Esta faringe es un órgano común entre lo que es el tubo digestivo y lo que es la vía aérea. Tiene tres funciones, la rinofaringe, la bucourofaringe y la hipofaringe hacia la parte inferior. Este hecho hace que uno pueda respirar tanto por la nariz como por la boca, porque mientras incorporemos el aire a la faringe, el aire va a llegar a la vía aérea. Esta faringe es un órgano muscular, constituido por tres músculos que se llaman constrictores. En su parte final se comunica con la parte anterior de la laringe. Si abrimos desde atrás lo que es la faringe, vamos a ver la epilotis y vamos a ver los cartílagos que corresponden a la laringe. Allí en la laringe vamos a tener un elemento muy importante que divide a esta vía aérea en dos sectores. Una vía aérea llamada superior y otra vía aérea inferior. Y ese elemento son estos repliegues que se llaman cuerdas vocales, que dejan en su espacio en un sector que se denomina glotis. La laringe, a diferencia de la faringe, no solamente se distinguen en que uno empieza con F y otro empieza con L, sino que la faringe, decimos que era un órgano muscular, mientras que la laringe es un órgano cartilaginoso. ¿Sí? Así vamos a tener la proyección de los cartílagos laríngeos. Y aquí vamos a tener un pequeño huesito, al cual siempre lo nombramos como una excepción a la norma respecto del esqueleto, que se llama hueso ilioides. Siempre decimos que este huesito es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Este hueso ilioides, que está puesto entre la lengua y la laringe, tiene importancia fundamentalmente en lo que es la deglución. En la parte anterior del cuello vamos a tener un cartílago que sobresale, que es el que normalmente nosotros nos palpamos y a que llamamos normalmente el nuez de Adán, y que corresponde al cartílago tiroides. Así lo podemos ver, así se ve esta parte correspondiente a la laringe, que se va a continuar posteriormente con la tráquea, así se ve en la parte anterior del cuello. Esta laringe está formada por cartílagos como este, el cartílago tiroides es más grande, el cartílago proctoides, y hacia atrás otros cartílagos más chiquitos
que se llaman aritenoides. Estos cartílagos están vinculados entre sí a través de membranas, membranas que sellan un poco el espacio que queda entre ellos, de las cuales una de las más importantes a tener en cuenta es esta, que se encuentra entre el cartílago tiroides y el cricoides, porque es una vía de acceso rápida a la vía respiratoria en caso de urgencias, ¿sí? Porque allí ingresamos directamente debajo de la glotis. Esa membrana se llama membrana cricotiroide. ¿Sí? El epiglotis, que pertenece a la laringe, es un cartílago importante desde el punto de vista de lo que es el reflejo de la deglución. Cuando nosotros tragamos, la lengua se eleva el hioides, se eleva la laringe, se cierra el epiglotis, y de esa manera impedimos que el alimento ingrese a la vía respiratoria. Así se ven los cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides se movilizan gracias a la presencia de músculos que se llaman músculos intrínsecos de la laringe, y que fundamentalmente van a servir para la movilidad de lo que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están formadas por ligamentos y por repliegue mucoso, y tienen la posibilidad de vibrar cuando el aire pasa por allí y de abrir y cerrar ese espacio de separación. Esa maniobra, cuando se cierra esta glotis, nos permite a nosotros, por ejemplo, realizar una maniobra en la cual podemos hacer fuerza con el abdomen, ¿sí? Cuando nosotros defecamos, tosemos, estornudamos, lo hacemos con glotis cerrada, y a eso se le llama maniobra de Valsalva. Si no pudiéramos cerrar esa glotis, el aire se escaparía y no nos permitiría hacer esfuerzo con el abdomen. Hay que recordar que existen dos tipos de cuerdas vocales. Una cuerda vocal superior, a la cual le llamamos falsa cuerda vocal, y una cuerda vocal inferior verdadera, que es la que se desprende de los cartílagos aritenoides. De la laringe continuamos con la tráquea. La tráquea también tiene una estructura de tipo cartilaginoso, ¿sí? Se va a extender desde más o menos la sexta vértebra cervical hasta la segunda vértebra dorsal, donde se va a dividir en lo que son sus bronquios fuertes. Esta es la característica de cada uno de los anillos cartilaginosos de la tráquea. Tiene una forma de herradura incompleta en su parte posterior, en donde vamos a tener un músculo que va a permitir en su contracción y en su relajación la contracción y la dilatación de la vía aérea. Cuando tenemos un cierre de ese músculo, es como por ejemplo cuando tenemos un broncoespasmo, ¿sí? Para lo cual damos broncodilatadores, ¿no? Como para aumentar el diámetro de esta vía aérea. Así es como se ve, por ejemplo, la división traqueal en una fibrobroncoscopía. A esta espolón que se ubica entre medio de esos bronquios fuentes se los llama carina, espolón traqueal o carina. Esos bronquios, a ver, dos, derecho e izquierdo, cada uno para cada pulmón, tienen características diferentes. El bronquio fuente del lado derecho continúa prácticamente la dirección de la tráquea y tiene un diámetro mayor. Y esto tiene una justificación, es que el pulmón del lado derecho va a ser más grande que del lado izquierdo por la presencia del corazón. El corazón, desplazado hacia la izquierda, le roba espacio al pulmón del lado izquierdo y hace que este pulmón sea más pequeño. Y también hace que este bronquio fuente del lado izquierdo sea más horizontal porque tiene que pasar por encima del corazón. Estos bronquios fuentes se van a dividir después en lo que se llaman bronquios lobales y posteriormente en bronquios segmentarios. Los lóbulos son sectores independientes del pulmón. Cada sector tiene su aireación, su irrigación, su drenaje venoso, motivo por el cual uno puede sacar un lóbulo pulmonar sin dañar el resto del pulmón. Pero a su vez, dentro de cada lóbulo tenemos también lo que se llaman segmentos, que también son áreas individuales, de individualidad anatómica. Uno puede sacar un segmento sin dañar el resto del lóbulo, cosa que realmente beneficia mucho al paciente en caso de tener que hacer cirugía sobre el pulmón. Estos bronquios se siguen dividiendo y llegamos a la división número 16. Uno va contando desde la primera división en adelante. Cuando llegamos a esta división número 16,
ya se pierde el cartílago en que tienen los bronquios. Y entonces ya se empieza a escapar el aire. Y allí los capilares empiezan a rodear a estos bronquiolos. Los bronquiolos inicialmente se llaman respiratorios, después se llaman alveolares, y terminan en pequeñas bolsitas que son los alvéolos. Allí entonces es donde se va a producir la hematosis. Para tener en cuenta, la superficie de intercambio alveolo-capilar es de aproximadamente 70 metros cuadrados. Realmente es enorme la posibilidad que hay de intercambio gaseoso. Estos bronquios, sumados a sus vasos, a sus alvéolos, van a dar lugar a la formación de los pulmones. Fíjense la proyección anatómica, en donde el corazón queda como elemento central. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en una radiografía tórax de frente, donde vemos el corazón que ocupa la parte central y a los lados a los pulmones. Así es como lo vemos en la parte posterior. En la parte lateral vamos a empezar a ver esta proyección, que lo podemos ver, que son los diafragmas. ¿Sí? En un preparado anatómico, allí tenemos los dos pulmones, en el centro, el espacio que queda se llama mediastino. Está ocupado por los bronquios fuentes, por el corazón y por los grandes vasos. ¿Sí? Estos pulmones, entonces, van a tener separaciones a través de lo que se llaman cisuras. Estas cisuras van a dividir al pulmón en lóbulos. El pulmón del lado derecho va a tener 3 lóbulos, mientras que el pulmón del lado izquierdo solamente una cisura y 2 lóbulos. El 55% de la oxigenación proviene del pulmón del lado derecho y el 45% del lado izquierdo. Todo por la presencia del corazón. Este pulmón está rodeado por una membrana serosa que se llama pleura. Así podemos ver, esta es una membrana que tiene 2 hojas. Una hoja que está cubriendo la parte interna de la caja torácica, que se llama hoja parietal, y otra que está envolviendo al pulmón, que se llama hoja visceral. Entre ambos hay un espacio, que es el espacio pleural, espacio importante desde el punto de vista de la fisiología pulmonar. Y vemos cómo el pulmón se desplaza al desinflarlo de la pleura parietal. Los pulmones se mantienen ubicados en su posición a través de lo que se llaman sus ilios. Los ilios son los lugares donde va a ingresar el pedículo. El pedículo pulmonar está formado por los bronquios fuentes, por una rama de la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Ellos ingresan en la parte interna del pulmón y van a ser quienes van a mantener al pulmón en su ubicación. Todas estas estructuras se encuentran dentro de una caja ósea, a la cual llamamos caja torácica. ¿Sí? Y es importante definir que es diferente hablar de caja torácica que de cavidad torácica. La caja torácica es todo esto lo que ustedes ven acá, mientras que la cavidad torácica es lo que queda por encima del diafragma, que lo vamos a encontrar a este nivel. Esta caja torácica está formada hacia atrás por la columna dorsal, hacia los lados por 12 costillas de cada lado, que se van a vincular algunas directas y otras indirectamente y otras no lo van a hacer, por este hueso central que es el esternón. ¿Sí? Es importante la dirección que tienen estas costillas. Las primeras son más horizontales, las segundas más verticales, y esto tiene mucho que ver con la fisiología. Cada vez que el diafragma se contrae, las costillas tienden a horizontalizarse y aumentar tanto los diámetros verticales como transversales y anteroposteriores del tórax. ¿Sí? Ese movimiento de las costillas se realiza por sus inserciones a nivel de la columna. Esta articulación, que se llama costovertebral, que pertenece al grupo de las artrodias, permite un movimiento que se denomina en asa de Valde, que es el movimiento que va a realizar las costillas cada vez que nosotros respiramos. El esternón, hueso impar, medio ubicado en la parte anterior, se divide en 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Va a tener vinculación hacia los lados con las primeras 6 costillas que se van a articular a través de un cartílago independiente. A esas primeras costillas se las llama verdaderas. Después de la 7ª hasta la 10ª,
lo van a hacer a través de un cartílago común, que se llama gran cartílago costal, mientras que las dos últimas costillas van a permanecer libres y se llaman flotantes. ¿Sí? Entre las costillas va a haber unos músculos que se llaman intercostales, que van a servir fundamentalmente para sellar a esa cavidad y hermetizarla, cosa importantísima en la fisiología respiratoria. Por último, tenemos el diafragma. El diafragma es el principal músculo de la respiración, no el único, pero sí el principal. Es un músculo que por sus características tiene un tendón intermedio, a esto le llamamos centro frénico, ¿sí? Es un músculo que se comporta como un músculo digástrico. El músculo digástrico es aquel que tiene dos vientres musculares separados por un tendón, ¿sí? Este diafragma se va a insertar hacia atrás sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales y en forma de saltos, formando arcos en todo alrededor de la base del tórax, en las costillas. ¿Sí? Tiene lugares de pasaje de elementos que se llaman hiatos. Vamos a tener el hiato aórtico, el hiato esofágico, el hiato de la vena cava inferior, que lo van a atravesar. Y tiene una forma abovedada, como si fuera una especie de paraguas abierto. Esa forma contribuye a su función. Está inervado por un nervio que raramente proviene del plexo cervical. El diafragma está entre el abdomen y el tórax, y sin embargo el nervio que lo inerva viene desde el cuello. Eso tiene que ver fundamentalmente con el origen embriológico del diafragma. Este nervio frénico, que se origina en la cuarta raíz cervical, va a descender en el cuello, se va a ubicar por delante del pedículo pulmonar y ahí va a llegar hasta el diafragma. Este hecho de tener una longitud importante y de atravesar diferentes regiones anatómicas siempre lo expone a lesiones. Así lo podemos visualizar en un preparado anatómico. ¿Cómo hacemos para respirar? Todos estos elementos funcionan en su conjunto. Cuando el diafragma se contrae, el diafragma expande lo que es la caja torácica. En la parte interna de la caja torácica tenemos la pleura. Esa pleura genera una presión negativa entre ambas hojas pleurales, que genera una presión menor dentro de los pulmones que la que hay fuera de los pulmones. Y como bien explicaba Miguel, de esa manera el aire va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Cuando se relajan los músculos respiratorios, el aire sale solamente por diferencia de presiones. Ya ahí no necesitamos ningún músculo que realmente se contraiga para que ello ocurra. Bueno, muchísimas gracias.